una segunda carta que ya fue enviada al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué propósito tiene ahora? En la primera nosotros hacíamos una cronología del caso COSADI. ¿Qué éramos? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? La caída del helicóptero, la muerte de Cotto, que nos recibió el congresista McGovern, que hay ciudadanos americanos afectados por un tema de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y al final todo ese contexto sirvió para pedirle al fondo que nos considerara dentro de los indicadores de cumplimiento. Ahora, yo también te explicaba, ¿verdad?, que la respuesta del fondo fue muy política, muy diplomática. El fondo nos agradecía que le diéramos a conocer una situación que no conocía. Mira qué interesante es lo que responde el fondo. No conocían el caso COSADI. ¿Y cómo están a punto de firmar 1.400 millones de dólares? Cuando en COSABI se roban 35 millones, en Acomatic, en Acotemic son 49 millones. ¿Cómo es posible que el fondo no se entera de esta cosa? Entonces, lo que hemos hecho, ¿verdad?, con nuestro caso, al enviar la primera carta, es decirle al fondo, mire, esto está sucediendo en el país. Hay una crisis de liquidez en el sistema financiero. Hay una reforma a pensiones donde el gobierno se recetó no pagar por 4 años y no pagar los intereses de la reforma a pensiones que hicieron. Entonces, no es posible que usted esté a punto de dar 1.400 millones de dólares y nos dice que no se enteran de esto que está pasando. Ahora, el fondo finalmente nos dice en su primera respuesta, ¿verdad? Nos recuerda cuáles son los indicadores que cualquier estado debe de cumplir con un acuerdo con el fondo. Y entonces la segunda carta nos abre esa posibilidad. Es decir, el Fondo Monetario es un banco. Sí. Probablemente al fondo no le interese la violación a derechos humanos, que ya contabilizamos 3 muertes. Si seguimos enviando notas al fondo en esos términos, probablemente el fondo nos va a decir, mire, hay otras instancias de Naciones Unidas que sí les interesan estos temas. Yo soy un banco y entonces cuénteme cómo el caso COSABI impacta en la economía del país, cómo el caso COSABI puede poner en aprietos la solvencia del gobierno para pagarnos este préstamo. Y entonces podemos considerar la posibilidad de ver si caben en alguno de los indicadores de cumplimiento, por ejemplo, ¿verdad? El caso COSABI es el mejor ejemplo de que ahí no ha habido transparencia ni combate a la corrupción, que son algunos de los indicadores que el fondo va a exigir. Entonces, esta segunda carta es eminentemente económica. Ahí no hablamos de muertos, ahí no hablamos de que estamos enfermos. Ya eso lo hicimos en la primera carta. Hoy nos hemos concentrado en una carta muy técnica para explicarle al fondo las implicaciones económicas que puede traerle a la economía del país no resolver el caso COSADI.